¿De qué se va a tratar la enseñanza del día de hoy? La enseñanza del día de hoy se va a tratar más o menos de esto. Voy a hacer un pequeño gráfico aquí. No soy muy bueno con los dibujos, así que si en vez de hacer una personita, un palito nomás, no se va a reír más, ¿ya? A ver, vamos a decir que este es el mundo, ¿ya? Este es el mundo. Y voy a hacer otra pequeña circunferencia aquí adentro. La voy a dividir en dos. Ya. Y le voy a decir lo siguiente. Este es el mundo, este es el Hades, en la pequeña circunferencia le voy a decir es el Hades, esta parte de la mitad le voy a decir que es el infierno, esta otra parte le voy a decir que es el seno de Abraham, y aquí la mitad le voy a decir que es la cima o el Tartarus. ¿Está bien? Lo vamos a ir revisando bien, pero vaya haciéndose primeramente esa imagen en su mente. El gráfico del infierno. En la escritura tenemos referencia a varias palabras que quizás no conocemos o nos confunden un poco. Tenemos, por ejemplo, la palabra Seol, Hades, infierno, Gehenna, tenemos la palabra Sima, y hablamos también del Tártaro. Todos estos lugares existen, y le voy a decir que sí. ¿Y todos estos lugares existen aquí en el centro de la Tierra? Sí, existen. Pero algunos son sinónimos, o bien algunos, aunque son palabras diferentes, hablan del mismo lugar. No es diferente. Voy a explicarles rápidamente en este pequeño gráfico de qué se trata y después lo vamos a ver con la escritura. Dígame. A ver, ya. Una particularidad que van a tener por lo menos 4 domingos es que si en algún momento dado algo no se entiende, por favor le voy a invitar a que levante la mano y pueda hacer su pregunta. Pueda preguntar. No tema en preguntar. Es mejor irse conociendo, entendiendo algo, no irse con una duda. La duda mata, dice el hermano. No se vaya con esa duda pensando, escucha algo en otro lugar y esté confundido nomás. Pero quizás aún conoce otro tipo de enseñanza sobre este punto. Yo le voy a invitar a que pueda preguntar. ¿Bien? Domingos que vayan pasando vamos a hablar hasta de situaciones espirituales, de posesiones demoníacas y cosas muy extremas, pero que Dios nos dé su palabra. Bueno, tenemos estas palabras. ¿A qué se refieren? ¿Qué son? Uno, voy a decirles primeramente. Por ejemplo, el Seol y el Hades no es diferente. Hablan del mismo lugar. ¿Verdad? No es diferente. Partimos diciendo entonces que Seol y Hades es el mismo lugar. La única diferencia es que la palabra Seol la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. La palabra Hades la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar la palabra Seol. Usted busque en Google, busque de alguna forma la palabra Seol, o aún en las Biblias en la parte de atrás tienen un pequeño índice. Busque Seol o Sheol, también con una S intermedia, y no va a encontrar esa palabra en el Nuevo Testamento. Busque la palabra Hades en el Antiguo Testamento, tampoco la va a encontrar. ¿Por qué? Seol está escrito en el idioma hebreo. Hades está escrito en griego. Recuerden que tenemos la escritura de la palabra, la traducción que nosotros tenemos al castellano en nuestras Biblias. El Antiguo Testamento viene del idioma hebreo y el Nuevo Testamento viene del griego. Una simple explicación. Ahora, las palabras tienen diferente escritura, pronunciación también, pero se refieren a un mismo lugar. El Seol o el Hades se está refiriendo a esa parte. Aquí es el Seol y también es Hades. ¿A qué parte? El Seol o el Hades se está refiriendo a todo este lugarcito rojo que he colocado.
a todo este lugar. ¿Ya? Todo esto, este es el mundo, el planeta Tierra. Dentro del planeta, aquí en la profundidad, está el infierno. Aquí adentro está el infierno. Cuando un alma muere, inmediatamente abre los ojos y su alma aparece en el infierno. Eso ahorita en la escritura no. Este lugar se llama Seol o se llama Hades. Diferente pronunciación, diferente palabra en función al idioma, nada más. Pero se refiere a este lugar. Cuando hablamos del infierno, hablamos del Gehenna, es lo mismo. Bien podemos encontrar en la escritura una traducción Gehenna o una traducción infierno, se refiere al mismo lugar. Seol quiere decir lugar donde se van las almas de los muertos. ¿Qué significa Seol? ¿O qué significa Hades? Significa este lugar. Lugar donde se van las almas de los muertos. Ese significado tiene en el diccionario bíblico. Ahora, ese lugar donde se van las almas de los muertos, a este mismo lugar se van las almas de los, vamos a decirlo así, de los cristianos y de los no cristianos. Sí y no. Antes sí, ahora no. Ya le vamos a explicar. Entonces, el Seol y el Hades es el lugar donde se van las almas de los muertos. ¿Por qué he dibujado dos separaciones aquí? En este lugar, voy a poner un puntito, a este lugar, a esta mitad, se le llama infierno. El infierno no es todo esto, es todo esto, es el Hades. Dentro del Hades, en la mitad, hay un lugar que se llama infierno. O también puede tener el nombre de Sheol. Ya está. Ahora, en esta otra mitad hemos colocado también otra palabra, aquí no está. También nos habla la escritura de seno de Abraham. El seno de Abraham. El seno de Abraham. El seno de Abraham. Esto también voy a enseñar en una ocasión, yo creo el tercer domingo. Voy a enseñar qué es el seno de Abraham, dónde se encuentra actualmente y qué es eso. ¿Dónde se van las almas de los cristianos? ¿Se van al seno de Abraham o se van al paraíso de Dios? Pero ya decirle que el seno de Abraham es el mismo paraíso. Y también es el mismo jardín del Edén. Es mucha información, pero todo eso lo vamos a ir desglosando. La Biblia en el capítulo 16 de Lucas, lo vamos a leer ahorita, nos habla del seno de Abraham. Jesucristo no le llamó seno de Abraham, le dijo paraíso. Y en el Antiguo Testamento se conocía como el jardín del Edén, donde estuvieron los primeros hombres, Adán y Eva. Ese jardín del Edén, paraíso o seno de Abraham, se encontraba en este lugar. Aquí es el seno de Abraham, el paraíso o el jardín del Edén. Aquí voy a colocar la flecha. Ya. En esta mitad tenemos el infierno. En la otra mitad tenemos, ya puede llamarse, el seno de Abraham, paraíso o jardín del Edén, es el mismo lugar. ¿Qué tenemos aquí en el medio? Aquí en el medio tenemos una profundidad, aquí es más adentro, por decirlo así. ¿Qué cosa hay aquí o qué nombre tiene? Esto lleva el nombre de Sima o Tártaros. Esto lleva el nombre de Sima o Tártaros. Sima tiene como significado boca grande o boca profunda. Este es un lugar profundo. Tal vez en la lengua castellana Sima queremos decir como una elevación, pero en el griego Sima quiere decir boca grande o boca profunda, que hay aquí una profundidad, más adentro todavía. Ajá. Tenemos el planeta, aquí de adentro mismo esto sucede o esto existe.
Existe el Hades o el Seol, está partido en dos lugares. Uno de los lugares se conoce como el infierno, el otro lugar se conoce como el paraíso, seno de Abraham o jardín de Edén. Dígame, esto lo vamos a ver en la Biblia, ahorita lo voy a mostrar con los versos bíblicos, pero quiero que tenga ya una idea de lo que vamos a estudiar. También quizás necesitamos tener cierta referencia que desde el planeta Tierra hacia arriba, a la atmósfera terrestre, hasta la atmósfera terrestre, tenemos el primer cielo. Pasando la atmósfera terrestre, donde están los planetas, las estrellas, las constelaciones, todo lo que es el considerado el universo, ¿no? Desde lo que viene siendo la atmósfera terrestre hasta, aquí están las estrellas, qué sé yo, los planetas y demás situaciones, todas esas cosas que se encuentran en el universo, eso conforma el segundo cielo. Los científicos dicen que eso es infinito, y está bien, pero si tuviéramos la posibilidad de traspasar ese infinito, traspasar el segundo cielo, llegamos al tercer cielo. En este tercer cielo se encuentra Dios, la presencia de Dios, el altar de Dios, el monte de Dios. Ahí están ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo está en el tercer cielo. Aquí un poquito le voy a decir una palabra que quizás le va a hacer dudar o le va a confundir, pero a medida que vayan pasando los domingos con la Biblia le voy a demostrar. Le hago una pregunta. Aquí en el infierno, ¿hay demonios o no hay demonios? ¿Qué cree usted? Aquí en el infierno, ¿habrá demonios o no habrá demonios? Levante la mano, ¿quiénes creen que hay demonios? ¿Quiénes creen que no hay demonios? Levante la mano. Nadie levanta ni para uno ni para otro. También, por lo menos, ya. Tenemos idea como que cuando una persona mala muere, llega al infierno y los demonios ahí con trinches le están lastimando, ¿no? O le están torturando. Pero esa no es una idea bíblica. ¿Dónde dice eso la Escritura? Sí nos habla de tormentos, sí nos habla de gusanos, pero no nos habla directamente de demonios. Esta es una idea de la Iglesia Católica que hace 400 años atrás, después de la Reforma, surgió, pero no es algo bíblico. Voy a demostrar bíblicamente que aquí en el infierno lo único que existe son las almas de aquellos que lastimosamente no alcanzarán la salvación. Están en penumbras, sí están siendo torturados por un fuego que empieza ardiendo, y posiblemente sí por gusanos que la Biblia muestra que no pueden morir. Pero demonios no hay. El pastor, ¿dónde están los demonios? ¿Dónde cree que están los demonios? A ver, ¿dónde están los demonios? Aquí en la tierra, pastor, he visto algunos caminando, ¿no? Puede ser también, no es que no. ¿Pero sabe dónde están los demonios? En el segundo cielo. Eso le voy a mostrar con la Biblia. ¿Bien? Vamos a tener paciencia. ¿Qué cosas son los ovnis? Las cosas que observamos, que vemos. Esos son demonios. No hay forma de demostrar, hay forma de demostrarlo científicamente que son demonios. Los demonios en su mayoría están en el segundo cielo. Ahí están. ¿Bajan al primer cielo para llegar a la tierra? Sí, se aparecen muchas veces. Poseen a las personas, no tienen cuerpo propio, necesitan un lugar donde hacer sus maldades y sus fechorías. Pero en particular están en el segundo cielo. En segunda de Pedro hay un versículo, pastor, en segunda de Pedro, pero habla que hay demonios en el infierno. A ver, busque ese versículo. Es muy interesante. Segunda de Pedro 2.4. Busque segunda de Pedro 2.4. ¿Hay demonios, pastor, en el infierno? No, bíblicamente no. ¿Qué cosa hay? Las almas de aquellos que no alcanzarán la salvación. ¿Y por qué segunda de Pedro dice, no, segunda de Pedro 2.4, dice, vamos a leer, pareciera que va a decir lo contrario de lo que estoy aseverando. Segunda de Pedro 2.4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y vamos a encontrar también estos ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿dónde dice?
ahí está pasando, ¿no? Sino que arrojándolos al infierno, pero fíjate lo que sigue diciendo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí hay algo que hay que encontrar, entender. Pero estás, pastor, hay demonios en el infierno. La palabra, encontramos ahí la palabra infierno, pero la traducción del griego en ese lugar debería ser diferente. La traducción que se encuentra en el escrito es no infierno, sino tártaros. Si hay ángeles aquí en el Hades o en el Seol, ángeles caídos, demonios, sí, pero no están aquí en el infierno. ¿Dónde están? Aquí, en el Tártaro. Tártaros significa prisión, oscuridad, prisión de oscuridad. Tártaros significa prisión de oscuridad. Y aún da referencia que es una prisión donde están encadenados. Y dice que hay ángeles dentro del infierno, pero la traducción correcta de esa palabra infierno no es Gehenna, no se refiere a este lugar, sino se está refiriendo a tártaros. Ahí encontramos no infierno, repito, sino tártaros. Por eso se explica que el versículo dice, pues vamos a volver a leer, porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí es al tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad. Si dijéramos que aquí están los demonios, y son ellos los que nos están ahí, los que nos están, ¿no? Los que están torturando ahí a las almas que no han alcanzado salvación, pero aquí dice que están ellos mismos son prisioneros de ese lugar, no son regentes de ese lugar, ellos mismos son prisioneros de ese lugar. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esto es el tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad, que viene siendo la traducción de la palabra tártaros. ¿Para qué? Para ser reservados. Estos están reservados. ¿Para cuándo? Para el día de juicio. Aquí hay demonios, sí, pero esos están encadenados, están en el tártaros, no en el infierno, y están reservados para el día de juicio. En el quinto sello, cuando ya sea el tiempo de los 7 años del profeta Daniel, van a salir ante la tierra. ¿Existe ese concepto de que haya demonios encadenados aquí, en la cima o en el tártaros? Sí. ¿Se acuerdan que cuando sea el tiempo del milenio, en la segunda venida de Cristo, dice que cuando Cristo regresa aquí, el demonio se vuelve a levantar y quiere volver a hacer sus fechorías? Un ángel viene con una gran cadena en su mano, ¿se acuerdan? Y lo va a atar. ¿A quién? Al diablo. Por 1000 años. ¿Y dónde lo va a guardar? Aquí. En el tártaro. Eso es. Que lo va a atar y lo va a guardar por 1000 años. ¿Hay demonios en el infierno? No. Sí hay guardados aquí en la cima o en el tártaro. Por ejemplo, hay 2 nombres. El Abadón y el... ahí se me agarró. El Apolión. El Abadón y el Apolión están en este lugar. Hay un jefe de los demonios en este lugar, pero igual está atado. Un día van a ser desatados para hacer fechorías aquí en la tierra. Sí, en el tiempo de la tribulación van a salir. Van a salir, como dice en Apocalipsis, como tipo, digamos, como langostas. El Apolión, el Abadón. ¿De dónde van a salir? De aquí, de la cima, del Tártaros. Eso va a suceder. Pero aquí no hay. Esto que les estoy hablando sobre el tártaros, vamos a tener un tema más amplio la próxima semana. Voy a hablar más sobre el infierno y sobre el tártaros la próxima semana. ¿Está bien? Y todo eso vamos a llegar a conocer. Es muy interesante. Ya. Entonces, teniendo ahora ya el concepto sobre esto, la idea, vamos a irnos al versículo bíblico, a los versículos bíblicos, para demostrarles lo que les estoy mencionando. Primeramente vamos a irnos a Lucas 16. Y vamos a leer desde el verso 22. Lucas 16, del verso 22 en adelante. El gráfico del infierno. Dice el verso 22. Vamos a ir leyendo y vamos a ir mostrando el gráfico. Dice: aconteció que cuando murió el mendigo, ¿se acuerda la historia? Este es Lázaro el mendigo, y dice que había un hombre
rico, que hacía banquete todos los días, ya. Aconteció que murió el mendigo, y mira esto qué bonito, y mientras él estaba vivo, mientras Cristo estaba vivo, existía este lugar que era conocido dentro de la comunidad judía como el seno de Abraham. Jesús le pone otro nombre en ese mismo tiempo, le dice el paraíso. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo está siendo ya crucificado, uno no se arrepiente, el otro sí se arrepiente, y el Señor le mira y le dice: esta misma tarde estarás conmigo en él? Seno de Abraham, digo en él, paraíso. Y la Biblia dice que el Señor descendió hasta lo más profundo de la tierra cuando murió. Esos 3 años él descendió hasta lo más profundo de la tierra. ¿A dónde descendió? Aquí en la cruz. No va a descender al infierno el Señor. Descendió aquí, al seno. Pero, les repito, Jesús no le llamó seno de Abraham, le dijo: en el Antiguo Testamento, para la palabra paraíso es el jardín del Edén. En nuestro vocabulario popular también conocemos el jardín del Edén como el paraíso. También lo conocemos como el cielo. ¿A dónde te vas a ir cuando mueres? Al cielo, al paraíso, al jardín del Edén. Dígame. Entonces estamos ya viendo aquí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando una persona muere en fe, su alma es trasladada al paraíso de Dios, ¿no?, por los mismos ángeles. Dígame. Y esto se puede probar. Actualmente, después de la muerte de Cristo, pastor, ¿dónde se van las almas de los cristianos? ¿Siguen bajando aquí al seno de Abraham? No. ¿Dónde son llevadas, pastor? Aquí, al tercer cielo. Voy a mostrar en un momento más que cuando el Señor murió, la Escritura dice: se llevó cautiva la cautividad. Agarró por el seno de Abraham todo este lugar y a las almas que aquí ya existían, que les decían prisioneros en ese tiempo, los agarró y todo esto se lo llevó aquí al tercer cielo. Es extraordinario como el Señor les dice: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Ella se lleva después del paraíso al tercer cielo, porque en 1 Corintios, Pablo en determinado momento dice: no sé si en el cuerpo fuera de él, bueno, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, que fue llevado al paraíso de Dios. Entonces Pablo de Abraham ya no está aquí dentro de la tierra, sino que lo vio ¿dónde? En el tercer cielo. Eso también lo vamos a estudiar de aquí a 2 domingos, todo sobre lo que es el seno de Abraham y cómo es que ahora ya no está aquí y se encuentra en el tercer cielo. Ahí se vaya mi alma, pastor, si muero en fe, sí. Y los ángeles te van a llevar a este lugar. ¿Cómo puedo saber si eso es verdad, pastor? Es fácil. Es fácil. Te vas a dar de cuenta cuando una persona muere. Esto yo lo he observado un par de veces. La primera vez que lo observé fue con mi suegro. Mi suegro era policía. Y en una de esas, como de película, hermano, mientras perseguía al bandido, el bandido sacó un arma, le disparó y la bala llegó aquí al corazón. Mi suegro todavía estaba caminando, 10 pasos, la gente nos cuenta, ¿no? La bala ingresó, dio 10 pasos, ¡pam!, se desplomó. Sí, así sucedía. Yo y mi esposa esta vez teníamos una tiendita en la 16 de julio, nos llaman a nosotros: el papito se ha muerto, lo han matado. No creíamos nada. 2 días antes conmigo estábamos en la casa haciendo trabajé, estábamos arreglando el piso, estábamos cementando el piso. 2 días después ya se falleció. Nos llama y nos dice: no, ha muerto tu papá, Papa Francisco. No creo. Aquí donde los hornitos existen en la clínica. Mi esposa está llorando. Yo quiero verlo siempre, quiero verlo. No creo que haya muerto. Hace 2 días estaba conmigo. Lo habían tapado con una sábana, estaba en el piso. Levantan la sábana, le veo su carita, hermano. Está sonriendo, hermano. Feliz. Yo pensé que se estaba haciendo, pero estaba durmiendo. Papi, levantate, papi, despertate, levantate. Yo no creía que estaba muerto. Y ahorita le voy a explicar por qué. Y le dije al doctor: quiero ver siempre la herida. Le destapó más y vi el orificio con la sangre chorreando de la bala que había ingresado justo en el corazón. Y así.
¿Por qué le digo que se puede saber cuando un ángel recoge a un alma de un creyente? Ya muchos años antes mi suegro era cristiano, asistió también a nuestra iglesia un tiempo. Era ya hijo de Dios, se había arrepentido. Cuando un hijo de Dios muere, su alma lo primero que ve es a preciosos ángeles llevándoselo al paraíso de Dios. Y la primera impresión que tenemos es de ángeles hermosos. Y en tus rostros se nota eso, resplandeciente, sonriente, como si no estuvieras muerto. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, dice que cuando bajó su rostro brillaba, porque había visto a Dios. Entonces, cuando la persona muere, sale el alma, la impresión de ver a los ángeles te pone una paz y tu rostro como que se alegra. Pero seguimos leyendo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero murió también el rico y fue sepultado. Y miren lo que dice el verso 23. Y en el estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, el alma de aquellas personas que mueren sin fe, dice, en el Hades alzó sus ojos. Es inmediato, inmediato. No vienen los demonios y se llevan el alma de la persona. No. Si vienen los ángeles por el alma del creyente, los demonios vienen por el alma de la persona. No. Es inmediato. Solamente la Escritura dice que abren sus ojos, que aparecen en ese, y sucede lo mismo. Una persona muere sin Cristo, ¡pah!, abre sus ojos. Y mira lo que dice del rico, 24. Entonces, hablando del rico, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Porque estoy atormentado, me estoy quemando, estoy sufriendo en esta llama. Es inmediato. Por eso se va a fijar, cuando una persona muere sin Cristo en el hospital mismo, lo primero que hacen cuando hay un difunto, lo maquillan para enterrar. ¿Sí o no? Lo bañan y después tienen que maquillarlo, porque el rostro de la persona que muere sin Cristo es un rostro desfigurado. Es la primera. Tiene todo el tormento y en sus rostros se refleja la primera impresión. Un rostro tétrico, un rostro asustado, un rostro temeroso. Por eso cuando le llevan a la funeraria tienen que cambiarlo, bañarlo, y aunque usted no lo crea, tienen que maquillarlo, porque el rostro que muestra es horrible. Es una forma de saber también si alguien se va al cielo o se va al infierno. Puede verle su carita, ahí se nota. Si usted podría tener la posibilidad de hablar con un médico y verle, si él ha visto esa posibilidad de ver el rostro de las personas que fallecen, él le va a mencionar. Es una cosa increíble, pero es real. Dígame, así sucede. Entonces, dice, ¿no?, que en determinado momento Lázaro y el rico estaban en este lugar, vivos. Lázaro muere, perdón, el rico muere, y abre los ojos, ¿dónde? Aquí. Volvemos a leer. 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y mira lo que dice el verso 23. Vamos a retroceder. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué aconteció con el rico? Dice que en el Hades, o sea, tuvo que haber aparecido aquí en el infierno, en el sector del infierno. Cristo todavía no había muerto. Él está contando esta historia. Aquí aparece el rico y dice a lo lejos, aquí al frente, observa el seno de Abraham. Vio a Abraham y a Lázaro en su seno. De este lugar observó. A ver si pudiéramos hacer aquí así. Aquí va el rico. Decís mal, gordito lo vamos a hacer. Y aquí baja Lázaro.
y está al lado de Abraham. El rico viene y observa este lugar donde se encuentra Lázaro, en el seno de Abraham, en el paraíso, en el jardín de Edén. Lo va a observar y va a gritar: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta de Abraham? Le va a decir: es imposible. Una gran cima, un hueco gigante nos separa. De modo que nadie puede venir de este lado a este lado, ni de este lado a este otro. A ver, lo leemos. Pero Abraham le dijo: hijo, estoy leyendo el verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora él te es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una boca profunda, un gran hueco, un sesgo grande aquí, una gran cima, ese es el Tártaro, una gran profundidad. Además de todo esto, una gran profundidad, una cima, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que vosotros, o sea que aquí están más almas, están las almas de aquellos que mueren sin fe. Y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí y aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No pueden. Entonces, el gráfico está bien. Existe este lugar, el infierno. Antes de la muerte de Cristo, el seno de Abraham estaba en este lugar. El rico muere, aparece en este lugar. Observa a Abraham, hay una gran cima aquí que nos separa, un hueco profundo que nos separa. Y le dice: yo no puedo ir. No puedo hacer nada por ti. Aunque quisiera, no puedo. ¿Por qué? Porque un gran hueco nos separa. No se puede. Y si seguimos leyendo, podemos encontrar algo aquí para reflexionar. Dice, en verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Te ruego pues, Padre, Abraham, el rico está hablando, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo, ¿cuántos hermanos dice? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan. Una de las cosas terribles que aquí acontece es que tienes todavía la conciencia presente. La conciencia de la vida que tuviste aquí en la tierra. La conciencia de las cosas que hiciste aquí en la tierra. Si algo más te va a atormentar aquí, fuera del fuego y fuera de los gusanos, que sí también la Biblia habla, se da referencia sobre aquello, lo que te va a atormentar aquí es todo el recuerdo que tienes de esta vida. Aquí te vas a acordar, vas a decir: tengo mi familia, tengo 5 hermanos, tengo papá, tengo mamá. Mi mamá era cristiana, siempre me decía que vaya a la iglesia, nunca le he hecho caso, me decía que hay el infierno, no le he creído. ¿Verdad o decir? Mi papá era cristiano, él siempre iba a la iglesia, yo no quería hacerle caso. Y ahora alzo mis ojos aquí en el infierno. ¿Verdad o decir? ¿Por qué no le he hecho caso? Existe la conciencia de la vida que hemos tenido aquí en la tierra. Y todos los días la conciencia te va atormentando. Había un hermano que siempre me regalaba un folletito, me invitaba a la iglesia. Había siempre un predicador y yo nunca le hacía caso. Cerca de mi casa había una iglesia, nunca siquiera yo iba. Pero ya es. De aquí va a haber algo que va a suceder, sí. De aquí también van a salir las almas que están en este lugar para ser juzgadas en el trono blanco y de ahí ser lanzadas al lago de fuego, donde seguirán sufriendo por toda la eternidad. Solo es un cambio de lugar. El sufrimiento va a continuar, pero ellos van a recibir un juicio para que vean que su castigo, si vale el término, es justo. Nada más. Pero ellos ya no pueden ser. Su juicio solo es para que ellos sepan que es justo, porque Dios es justo, lo que les está pasando. Pero existe la conciencia. Cada uno de nosotros tenemos que meditar, pensar, ¿dónde se va a ir nuestra alma? ¿Existe entonces una vida después de la muerte? Sí, es una vida mayor a la que vivimos aquí. Aquí 70, 80 años máximo yo creo que vamos a vivir. Algunos llegarán a más edad, bendito sea el Señor, pero no es más. La comparación de la eternidad no tiene sentido. La eternidad tendrá un principio para nosotros, pero no va a tener un fin. Nuestra alma no tiene fin. ¿Por qué nosotros no podemos morir? ¿O por qué el alma es eterna?
¿Por qué nuestra alma es eterna? ¿Por qué el alma no es como el cuerpo? El cuerpo ha sido tomado por el origen. ¿Por qué por el origen? Así como el origen del cuerpo, hemos sido tomados del barro, del polvo. Como dice la Escritura, fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a volver. Dígame. Porque nuestro origen del cuerpo es el polvo. No sé si son 39 minerales que se encuentran en el cuerpo, si ha encontrado el mismo cuerpo los minerales que se encuentran en la tierra, fuimos tomados del polvo y al polvo vamos a volver. Pero el origen de nuestra alma es espiritual. Cuando el Señor hizo al hombre, dio aliento, algo de Él, de Dios salió. Y todo lo que de Dios sale es eterno, porque Él es eterno. Entonces sopló aliento de vida en las narices del hombre, ahí apareció el alma, ¿no? Y el alma, ¿por qué es eterna? Porque salió de Dios. Y como Dios es eterno, el alma no puede morir, es eterna, porque es parte de Dios, de la esencia de Dios. La esencia de la tierra del polvo fue tomada al polvo para regresar a su origen. El origen del alma es pues de Dios, entonces no puede morir. Como no puede morir, después que salga del cuerpo, solo hay dos lugares donde se puede ir. O se va al paraíso de Dios, o se va al infierno, para ser lastimosamente atormentado día y noche con toda la eternidad. Es impresionante, es increíble, pero así sucede. ¿Saben? Tengo una mala noticia. Varios de aquí no se quieren. No sé por qué el Señor le trajo. Tal vez es una llamada de atención a alguien que está jugando con el Evangelio. Pero varios de aquí no irán al jardín del Edén, al paraíso. Varios de aquí irán al infierno. ¿Todos van a ser arrebatados? No. La Biblia dice que en realidad de toda una iglesia, quizás el 30, 40, quizás el 50% se va a ir, el otro tanto no. Hay muchos de los que ahorita estamos aquí, que si seguimos jugando al cristiano, cuidado, en el Hades alcemos los cielos. Y ahí tu conciencia te va a remorder todo el tiempo. Nadie nos obliga a pecar, dígame, o alguien te obliga, nadie nos obliga. Uno decide hacer bien o uno decide hacer mal. Depende de uno más. No hay más. Es que me ha obligado mi esposo. Lastimosamente, unas chistes rusas. La salvación es personal. Uno decide. Y no hay más. Mi esposo, mis hijos. No hay nada. Esto es algo personal. Amén. Quiero que observemos ahora. Busque el Salmo 16, verso 10. Busque el Salmo 16, verso 10. No voy a hablar más porque aquí muchas veces he hablado acerca de los testimonios. No hay hermanos que dicen que van al cielo, que van al infierno. En este caso bajan aquí y miran cosas. He visto al Papa, he visto a Michael Jackson, está cantando, se le de tanto cantar, su boca está bien grande, una víbora le está entrando a su boca, todo habla. ¿Eso es verdad o no es verdad? Ante la luz de la Escritura, déjeme decirle que no es verdad. Porque si aún siguiéramos leyendo, aquí Abraham le va a decir, por favor, que alguien vaya, mis hermanos, les testifique, les avise que es este lugar. Y Abraham le va a decir, nadie va a salir de este lugar. Nadie va a venir a este lugar y a hablar de cómo es este lugar. El verdadero tormento que se sufre aquí. Tienen a decir a Moisés y a los profetas. A ellos que escuchen. ¿Quién es Moisés? Moisés es quien escribió el Pentateuco. Los profetas, los libros proféticos. Tienen la Torá, tienen el Antiguo Testamento, porque hasta ahí no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es escrito después de la muerte de Cristo. Tienen la Biblia, tienen la palabra. Eso escuchen, más que otras cosas. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Dígame. A ver, rápidamente voy a leer yo. Puede acompañarnos si te gusta, Lucas 16. Voy a leer el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés, esto es el Pentateuco, a los profetas, esto es todo, a Moisés y a los profetas tienen, oigan, eso les tienen que convencer. Y mira lo que hizo después. Y entonces dijo: no, padre Abraham, no van a hacer caso a la Biblia. ¿Quién por lee la Biblia? ¿Quién por lee la Torá? No van a hacer caso. Más fácil es que alguien vaya y un testimonio les cuente. Eso mejor van a hacer caso. Si le ha ayudado a alguien, amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Los testimonios te ayudan mucho a nuestra fe. Bendito sea el Señor. Pero la Escritura dice: y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyereis a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. No, no. Tienen que ser convencidos con la palabra. Ya. Ahora quiero que observemos, busque Salmo 16:10. Voy a comprobarle lo que le dije primeramente. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. 10 minutos más. Salmo 16:10. Voy a comprobarle algo. Voy a comprobarle esto, primeramente. Cómo el Seol y el Hades. La diferencia es la escritura en función al idioma. ¿Se puede comprobar? Claro que sí. Vamos a buscar primeramente el Salmo 16:10. Lo que tiene la Biblia para no perderlo, o un separador de Biblias. Y busque ahora Hechos 2:27. Hechos 2:27. Salmo 16:10 y Hechos 2:27. Estos son, en la teología se llama versículos paralelos. Son versículos paralelos. Hablan de lo mismo. Pero va a ver usted con claridad estas dos palabras. Mismo versículo, pero cambio de palabras por el idioma. Dice el Salmo 16:10. Lo leo. Sígame con la mirada. Dice. ¿Lo he encontrado? Salmo. Está en el dedito el Salmo. Estoy viendo a alguien atrás, está buscando. Salmo 16:10. En el dedito está el dedito. Quiero que lo vean. Va a ver la claridad de la referencia. Salmo 16:10 dice: porque no dejará mi alma en el Seol. ¿Quién está escribiendo esto? Este salmo lo escribió David. Porque no dejará mi alma en el Seol. Y este también es una profecía, que no todo el tiempo. ¿Cuál es el Seol, le dije? Todo esto. Todo esto es el Seol, el Hades. Y en el Antiguo Testamento, ¿dónde se iban las almas de los patriarcas, de los profetas? ¿Dónde se han ido sus almas? Aquí, lo que era conocido el seno de Abraham. El alma de David también se fue aquí, al seno de Abraham. En referencia a algo que David ya conocía, que no toda la vida iban a estar aquí, que se los iba a llevar allá donde vive Dios, ante este cielo. David también escribe eso. Ese es más o menos el contexto referencial. Pero lo que vamos a ver es aquí la palabra Seol y la palabra Hades. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora vamos a ver Hechos 2:27. Mire cómo es el mismo versículo, lo único que va a cambiar es esta palabra. Ya no va a decir Seol, va a decir Hades, porque Hechos ya es del Nuevo Testamento. Dice, Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en él. ¿Qué dice ahí? ¿Ve cómo ha cambiado? Ya no dice Seol, ahora dice Hades. Eso es por el idioma. Hades en griego, Seol en hebreo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás. Entonces existe este cambio de palabras. Es el mismo lugar, pero cambian las palabras en función al idioma, pero está hablando de este mismo lugar. Este es Hades, puede ser Seol. Ya está. Quiero que vayamos ahora a buscar
Hay un versículo extraño que también quisiera que lo podamos revisar. Mateo 10:28. Busque Mateo 10:28. Con eso vamos a terminar esta mañana. Sé que este tipo de enseñanza es un poquito más pesada. Y ya la próxima semana vamos a continuar y voy a estar hablando la próxima semana. No se pierda, por favor. Voy a hablar del infierno y del tártaro. Les voy a mostrar los nombres y los demonios que están atados, encadenados en este lugar. ¿Quiénes son estos demonios? ¿En qué momento el Señor los envió aquí? ¿Por qué los envió? ¿Quiénes son esos? Oh, esos son los del Génesis 6. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres. Esos que eran príncipes en su tiempo, ángeles vigilantes que bajaron a la tierra y tomaron para sí mujeres, esos fueron los que están, esos son los que están encerrados aquí. Eso se lo voy a demostrar. En el libro de Judas habla sobre eso. Y ahí demuestra por qué no guardaron su dignidad. ¿Por qué están encerrados aquí? Pero ahora vayamos a Mateo. Aquí hay un versículo un poquito extraño. Y les voy a mostrar de dónde sale, por qué existe eso. Mateo 10:28. Mire lo que dice. Bien. Y no temáis, dígame, a los que matan el cuerpo, mas el alma pueden matar. No tema, amado hermano, estamos con Cristo. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien. ¿A quién tienen que tener miedo? No al hombre que puede matar el cuerpo, no a nadie absolutamente. ¿A quién debo de temer? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, ¿qué dice después? Y el cuerpo en el infierno. Y a mí siempre me dio una pregunta aquí en la cabeza, no entiendo este versículo. ¿Por qué? A ver, ¿se va el alma al infierno o se va el cuerpo más? No, porque la Escritura dice que se va el alma solamente. No se va el cuerpo. Del polvo fue tomado y al polvo lo regresó. Pero ¿por qué aquí dice, no, temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno? ¿Cómo explicamos esto? ¿Se va el cuerpo más al infierno? No. Esta es una referencia a algo que aconteció en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos a números, busquen números. Para nosotros lo leemos y se nos queda una incógnita, porque recuerde que la palabra del Señor fue escrita bajo las costumbres, el entendimiento, la cultura del pueblo judío. Si un judío escucha este versículo, su cabeza, yo sé lo que está hablando. ¿De qué está hablando? De números está hablando. ¿De qué situación? De lo que le pasó al pueblo de Coré, de lo que le pasó a la familia de Coré en el tiempo del becerro de Pur. A ese nivel llega el poder de Dios. A ver, vamos a buscar Números, capítulo 16, verso 3. No es, hermanos, que el cuerpo más se va a ir aquí al infierno. Nosotros en este tiempo solo las almas se van al infierno. Y así siempre ha sido. Pero hubo una ocasión. Para los judíos ahí en Mateo, Jesucristo hablando, está enseñando. Y para los judíos escuchar esta referencia fue fácil, porque era parte de su pueblo, las cosas que acontecieron. Para nosotros es un poco más complicado, pero lo vamos a entender ahora. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo una ocasión en la historia bíblica que sí, aquí al infierno descendieron vivos. Y tanto el cuerpo como el alma aquí fue atormentado, aquí fue destruido. Destruido se habla en función, no que desapareció, simplemente ese cuerpo se destruyó por el fuego, pero el alma se sigue ahí quemando, se sigue atormentando. Por toda la eternidad va a ser porque van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Cuándo sucedió eso? Esa es una referencia. En Mateo es una referencia a un hecho que aconteció. Dice en Números 16:30, el contexto es que Moisés había subido al monte Oreb para recibir las tablas de la ley. Una vez que él está bajando, escucha ruido, dice, ruido. Fíjate a Dios. No. Este sonido es diferente. Este sonido no es de Dios. El sonido que Moisés escuchaba, su ayudante decía, no, fiesta, según están alabando a Dios. Pero Moisés decía, no. Ese sonido no es de Dios. Hay sonido que es de Dios y hay sonido que no es de Dios. ¿Qué cree usted? Moisés dice, no. Eso no es alabanza a Dios. Eso es otra cosa. Y llegan y encuentran al pueblo haciendo fiesta, adorando al becerro de Dios. No están adorando, están idolatrando.
Y Moisés hace algo increíble. Busca quiénes han empezado esto. Y los se cuentan los de Coré. ¿Quiénes eran los de Coré? A ver si el tiempo me da, les voy a explicar. Pero dice así, número 16:3. Pero si el Señor obra algo nuevo, mira lo que dice aquí. Está aquí, a ver, ¿quiénes han hecho toda esta barbaridad? Han empezado los de Coré, tráenmelo a todos. Y aquí estaban en fila los de Coré. Familiares, todos. Lo triste es que cuando uno peca tiene que tener mucho cuidado porque nuestro pecado, aunque va a ser juzgado personalmente, las consecuencias siempre van a terminar llegando a nuestros seres queridos. Aunque el pecado usted lo va a pagar, las consecuencias le van a tocar a los demás. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos una responsabilidad mayor. Pecado que nosotros cometamos, que yo lo voy a pagar, pero las consecuencias, ¿quién va a seguir pagando? Dígame. Es así. David pecó. ¿Por qué su hijo murió? ¿Por qué David no le vio que soy una enfermedad y dijo, su hijo murió? En función del pecado que cometió. Nosotros tenemos que ser muy conscientes con la posición donde nos encontramos, porque nuestro pecado puede lastimar a los demás. Y Coré, aunque era el principal, llamó a toda su familia. Toda su familia. Y miren lo que aconteció. Moisés nos está juzgando, por decirlo así, y dice, pero si el Señor obra algo nuevo, y el suelo abre su boca, y se los traga con todas sus posesiones, y bajan vivos, ¿dónde dice? Al Seol. Y bajan vivos al Seol, conoceréis que estos hombres han injuriado al Señor. Se van a dar cuenta. Todo el pueblo vea el juicio de Dios. Si ustedes creen que lo que han hecho no está mal, si ustedes creen que lo que han hecho no pasa nada, que bueno, siempre ha sido la idolatría, se van a dar cuenta hasta qué nivel Dios aborrece esto. Se van a dar cuenta. Si la tierra abre su boca y se los traga vivos y a todas sus posesiones. Pero si el Señor obra algo nuevo y el suelo y bajan vivos, aquí corresponde el versículo de Mateo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que tiene ese poder. Temed más bien, recuérdense de lo que pasó con Coré. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si bien el número dice Seol, está muy bien, pero ya nos aclara en el Nuevo Testamento que esas almas vivas mismas se abrió la tierra, descendieron al Seol, pero llegaron al lugar del infierno. Temed más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Seguimos en número. Verso 30 una vez más. Pero si el Señor habrá algo nuevo, y el suelo abre su boca y se los traga con todas sus posesiones, y bajan vivos al Seol, conoceréis que estos hombres han injuriado al Señor. Cuando acabó de decir todas estas palabras, se hundió el suelo sobre el que estaba, y la tierra abrió su boca y se los tragó juntos con sus familias y toda la gente de Coré y todos sus bienes. Ellos bajaron vivos con todas sus posesiones al Seol, del medio de la asamblea. La tierra se los tragó y desaparecieron del medio de la iglesia, de la asamblea. Se abrió la tierra, se los tragó a todos, descendieron cuerpo, alma, espíritu, hasta el Seol, y en Mateo dice que descendieron aquí. Y se los tragó vivos, junto con toda su familia y todas sus posesiones. Díganme, terrible, terrible. Ver esa imagen ha debido ser terrible. Usted póngase en esa situación, ve que ese juicio acontece. Usted, yo creo que cae en rodilla en tierra y dice: Señor, perdóname, cuidado yo más, sea tragado, cuidado yo más. Pero esa es una referencia a que Dios no va a dejar suelto ningún tipo de pecado. Cada uno de nosotros tenemos que cada día llegar siempre a una reconciliación con el Señor. Pastor, pero la salvación es por fe. Es verdad. Pastor, si es que hoy día voy y miento, me muero mañana, me voy al cielo o al infierno. No, la salvación es por fe. La cuestión es que
el pecado que tú sigas cometiendo cada día, si no te arrepientes, si bien la misericordia de Dios te va a seguir manteniendo en su gracia, hasta el punto en el cual tú decidas siempre apartarte, habiendo querido más las cosas de Dios, tú decides apartarte, habiendo conocido a Dios, te decides apartarte, bueno, tú elegiste tu destino. Pero si tú sigues pecando, pero llegas a la iglesia, pero sigues pecando, llegas a la iglesia, pero sigues pecando, ¿qué va a suceder? Lo que se va a romper es la comunión con Dios. Ya no vas a sentir orar, ya no vas a sentir cantar, ya no vas a sentir estar con el Señor, ya no vas a sentir ni congregarte. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos aparta de la presencia de Dios. Aquí está el pecado, aquí está Dios, siempre tienen que estar separados. Cuando los dos se unen, el hombre se separa de Dios, porque el pecado nos separa de la comunión con Dios. Cuidado que un día el pecado te aparte tanto que tú mismo decidas que ya no quieres saber nada más del Señor y decidas que triste destino. El conocimiento de estas cosas en un momento dado tiene que darnos solidez espiritual, solidez en nuestra fe, de saber a quién hemos decidido seguir y servir por toda la eternidad. El conocimiento de estas cosas no se debe quedar solamente en la letra, sino a partir de esto usted debe tomar siempre la decisión. ¿Dónde se quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Pero pastor, nos vamos a ir todos al cielo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl tenía la gracia. Recibió el Espíritu Santo. El profeta fue y impuso las manos y recibió el Espíritu Santo. Pero Saúl no decidió reinar bien. En su tiempo hizo bien y después se alejó, se apartó. ¿Dónde está Saúl en este? Lastimosamente Saúl decidió apartarse. Un rastro de que quizás sí fue apartado al punto de condenación es que cuando Saúl murió, toda su descendencia fue juzgada. Sus hijos murieron. Toda su descendencia fue borrada prácticamente. Y un rastro de aquellos que cometen pecado es que su descendencia también sigue heredando el mismo pecado, o la misma maldad, el mismo destino. Y toda su descendencia de Saúl desapareció. Solamente un tullido sobrevivió, ¿se acuerdan? Solamente uno que estaba poquito, un niño que escapó de la revuelta. Nadie más. Pero toda su descendencia desapareció. Ese es un rastro posible de que se apartó. Aunque el hombre que recibió el Espíritu